pecado, porque tienen problemas matrimoniales, porque hay situaciones difíciles en la casa, porque tienen enfermedades crónicas, trágicas e incurables, porque están en medio de una prueba, porque sienten el dolor de la injusticia, porque se sienten frustrados de la vida, porque no tienen paz, porque no ven puertas abiertas, porque se sienten encarcelados, porque viven en angustia, porque se les hacen difíciles las pruebas. Muchos de ustedes vivimos esas situaciones tan difíciles y peor aún, venimos aquí sintiéndonos que estuviéramos agonizando en vida. Dios no deja a nadie desamparado y Él tiene un remedio para tu situación cual fuera. Al que está solo, compañía, al que débil, fuerza, al que en medio de tormentas, refugio, al que enfermo, sanidad, al que en pecado, perdón. Dios te dice que hay que estar tranquilo porque Él tiene en su mano el remedio que nosotros necesitamos en este día para salir de la prueba, para lograr la sanidad de nuestra enfermedad, para resolver nuestro problema, para tener paz. Y no voy a esperar el final del mensaje para decirle el secreto, se lo voy a anticipar. Lo que Dios propone como remedio para tu situación cual fuera es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si yo logro convencerlos a ustedes en esta mañana de que eso es así, los que hayan sido convencidos saldrán de aquí llenos de una nueva esperanza, sintiendo una nueva fortaleza, experimentando una renovación espiritual en sus vidas. Porque es el plan de Dios para todo aquel que cree y todo aquel que sufre. Ya Jesús lo experimentó. Dios sabía todas las cosas que Él haría durante su ministerio. Pero para prepararlo, para ayudarlo, para que Él terminara su ministerio en victoria, para que Él proclamara el testimonio del poder de Dios en su bautismo, Dios le dio lo que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Porque cuando Él subió de las aguas, vino sobre Él el Espíritu Santo como paloma, y una voz en el cielo se oyó decir: este es mi Hijo amado, en quien tomo complacencia. Y a partir de ese incidente de la llenura del Espíritu Santo en la persona de Jesús, todas las cosas cambiaron en Él y alrededor de Él. Él recibió una fuerza y un poder que solo pueden venir de Dios. Con ese poder, Él levantó a los muertos. Con ese poder, Él puso a caminar a los cojos. Con ese poder, Él sanó a los enfermos. Con ese poder, Él calmó las tempestades. Con ese poder, Él ayudó a los pobres. Con ese poder, Él resistió la prueba. Con ese poder, Él subió a Jerusalén. Con ese poder soportó la prueba de la cruz. Con ese poder fue sepultado. Pero con ese poder Él resucitó. Porque estando en la tumba, creyendo el mundo que todo había acabado, la gloria de Dios resplandeció en aquel lugar oscuro. Y el poder del Espíritu de Dios vino sobre el Hijo muerto y resucitó al Cristo de la gloria, para que nosotros tuviéramos conciencia de que el
presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús quiso hacer lo mismo con sus discípulos. Él sabía los problemas que tendrían. Él sabía de las dificultades que habrían de pasar. Él sabía del testimonio que tendrían que dar. Él sabía que habrían de encarcelarlos y perseguirlos. Él sabía que sufrirían naufragios. Él sabía todas estas cosas. ¿Y qué había en el plan de la voluntad de Dios? ¿Cuál era el remedio para equiparlos y prepararlos espiritualmente para que tuvieran victoria en su vida? Era la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel incipiente pueblo. Por eso le decía, no se vayan de Jerusalén hasta que recibáis la promesa que el Padre dijo de mí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, cuando reciban el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es verdad que cuando viene ese poder, cuando se siente esa presencia, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, todas las cosas tienen que cambiar. Es el remedio, es la paz, es el amor, es la fuerza, es la fortaleza, es el nuevo deseo de vivir, es el entusiasmo, es presencia de Dios entre nosotros, es palabra de ciencia, es revelación, es profecía, es Dios con su pueblo, es Dios con los suyos. Por eso, en aquel aposento alto, cuando ellos esperaban que viniera la promesa, el Espíritu Santo de Dios hizo temblar las paredes, se pusieron lenguas como de fuego sobre los discípulos y todos fueron llenos de la presencia de Dios. Y desde entonces aquel pequeño pueblo fue distinto. Por eso con ese poder, que era el poder de la resurrección de Cristo, con ese poder, que era el poder que el Dios había dado por medio de su Espíritu Santo, primero a su Hijo y luego a los discípulos, con ese poder ocurrirían señales, prodigios, maravillas y cosas extraordinarias que daban testimonio de que Dios no deja a los suyos solos, que Dios no se aparta de nadie que se haga llamar hijo suyo. Y con ese poder iban por los pueblos sanando, ayudando, fortaleciendo, predicando, a pesar de las persecuciones, a pesar de las grandes pruebas, a pesar de los problemas, y ellos salían en victoria porque tenían presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Los discípulos lo entendieron bien. Por eso, con autoridad podían decir al cojo en la puerta de la hermosa: yo no tengo ni plata ni oro, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es el mismo poder exhibido en la cárcel, cuando con sus propios ojos pudo Pedro ver que las puertas de la cárcel se abrían y que él era guiado por ángeles hacia la libertad. Es el mismo poder que experimentaron Pablo y Silas cuando en Filipo, mientras cantaban y orando, el Espíritu de Dios hizo temblar las paredes y los presos quedaron libres, las cadenas se soltaron y la gloria de Dios resplandeció en medio de aquel lugar oscuro. Aleluya. Ese es el poder que Dios tiene para nosotros. Ese es el remedio que Dios tiene para tu vida. ¿En qué condiciones has venido tú en esta mañana? Yo no me quiero ver en tus zapatos. No quiero estar pasando por lo que tú estás pasando. Porque yo sé que hay pena, que hay dolor, que hay angustia, que hay desesperación, a tal punto de decir: yo me siento agonizando. Pero a la misma vez quiero asegurarte que hay esperanza. Que Dios te dice hoy:
te hará descansar. Junto a aguas de reposo te confortará. Ese es el Dios que está contigo en esta mañana. Que uno se cree que ha sido abandonado, pero no es verdad. Es nuestra imaginación. Dios está presente. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios está de tu parte. Dios te quiere ayudar. Dios ha oído tu clamor. Dios es tu socorro oportuno. Dios es tu fortaleza. Dios está de parte de aquellos que están con Jesucristo, el que Él ha enviado. Los que tienen necesidad de ese apoyo que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Bendito Jesús. Lo que Dios Padre quiso para Jesús